Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Bienvenidos un día más, una tarde más a nuestro espacio de la resistencia, Informado Secreto. Bien, en principio tenemos unas cosas muy importantes a detallar o a comentar muy detalladamente porque, como ya sabéis, han sucedido muchas cosas en estos últimos meses que no nos hemos conectado, hemos ido informando a través de otros canales, indagando, barajando información, a ver, escudriñando información, a ver por dónde podía ir el asunto. Nos han venido también muchas dudas con respecto a noticias que se estaban haciendo, sobre todo por la aprobación del mandato de la OMS, que finalmente no ha sido aprobado, lo de la OMS, de que todos los estados deben ceder su soberanía ante la posibilidad de una nueva pandemia y que dicen que espera que sea una más mortal. Algunos interpretan que podría ir por ahí, que a lo mejor puede ser que planeen soltar otra pandemia, otra arma biológica para digamos, a partir del 2024, en 2023-2024. Otros piensan que puede ser que nos estén preparando también para la guerra. O sea, hay también tropas que se están moviendo tanto en Rusia como en Estados Unidos, en China también. Está el ejército por las calles, especialmente en las calles de Estados Unidos, como si estuviesen preparando para declarar una ley marcial o como si estuviesen preparando porque viene la guerra. Porque la ley marcial también se puede declarar a través de la guerra. Hay quien lo relaciona con también podría ser una posible nueva pandemia, que en ese caso yo considero que si es a través de una nueva pandemia tendría que ser una pandemia mucho más mortal si lo hacen, porque normalmente la élite nunca repite los planes más allá más allá de en pocos años, de un año, 2 o 3 años. Normalmente siempre van más allá de 10 años en adelante, ¿no? O es igual como los autoatentados del 11S, que no se ha vuelto a repetir nada igual hasta ahora, pero sí otros ataques de falsa bandera. Con respecto a lo de la guerra, luego ya lo comentaremos. El golpe de Estado que fue planeado, que fue subvencionado por las fuerzas de la OTAN, el comando Wagner, el grupo Wagner, que es uno de los grupos armados de la antigua Unión Soviética, o sea, de la Federación Rusa, que todo parece indicar que quizás fueron subvencionados. Hay quien dice que es un montaje hecho para engañar a la OTAN, porque ya hace tiempo que dicen que se prepara algo de falsa bandera para iniciar la guerra, pero aparte de eso también se prepara derrocar al Kremlin, porque claro, ¿qué otra manera más fácil de derrocar al Kremlin, de derrocar a Putin, que organizando, por ejemplo, un golpe de Estado desde dentro, ¿no? Que utilizando mercenarios introducidos y también pagados de los mismos comandos de ellos, porque de esta manera sería un ataque en territorio ruso, pero sin la bandera de la OTAN, por lo cual no podrían decir que les está atacando la OTAN, sino que se trataría de hacer más o menos algo muy parecido, o lo mismo como hicieron en Ucrania en 2014, ¿no? A hacer ahí un alzamiento, crear una disensión, una ¿cómo se llama eso? Una sedición y luego subvencionar a un grupo de mercenarios o pagar a una parte de los militares, a un comando militar para que haga un golpe de Estado y derroque, que esto es más o menos lo que pasó en Ucrania. También se rumorea que va con Alejandro Lukashenko en Bielorrusia. Como ya sabéis, Alejandro Lukashenko, o sea, de Bielorrusia, está ya predestinado, le tienen ya puesto el ojo precisamente porque cabe recordar que fue precisamente uno de los presidentes que se negó a aceptar las medidas de la pandemia. Se negó no solamente a cerrar, a declarar cuarentenas y a obligar a llevar mascarillas, sino que también se negó a aceptar las vacunas que venían de los países anglosajones, de Estados Unidos y todo esto. Se negó a la campaña de inoculación obligatoria, se negó a todo esto en sí. Entonces, al negarse a todo esto, hay que tener en cuenta que muchos de los presidentes que se han negado a todo esto han ido cayendo como fichas de dominó uno a uno, y también le preparaban un alzamiento. Primero porque es el único eslabón que queda de la antigua Unión Soviética, de los que aún apoyan a Putin. El que había antes en Ucrania ya se lo cargaron y han puesto ahí un régimen neonazi, moderado, pero supuestamente moderado, pero en cambio en Bielorrusia, que es el único país que está en la alianza con Rusia,
a este de momento todavía no lo han desbancado y están buscando forma de desbancarlo, pero no han podido porque está también muy protegido por Rusia, porque está en la alianza de Rusia y Bielorrusia. Y con ataques así de falsa bandera, de momento no han conseguido derrocarlo, porque de momento siempre intentan al principio falsa bandera para evitar una guerra. Pero porque como aquí ya vamos viendo en esto mismo, que yo os he mostrado ya antes, por cierto que se están desplegando también muchas tropas. En Estados Unidos también hay militares, tanto en Estados Unidos como en Canadá, que se están desplegando. Por eso muchos decían que si esto podía tratarse de que a lo mejor preparan ya la ley marcial, y por eso tras haberse aprobado eso de que el tratado que también se aprueba que quieren a partir del 26 de junio, me parece que entra en vigor, que se aprobaba también el certificado sanitario para viajar, de momento para viajar, pero el objetivo sería imponerlo también para otros sitios, ¿no? Tal como también podemos ver por aquí, una de estas que había salido por aquí hacía poco. Pero aquí vemos una tienda en Gran Bretaña, creo que es en Inglaterra. Nosotros al principio pensábamos que que se había incluido ya el pasaporte sanitario y que aquí ya lo habían hecho ya con antelación antes del 26, antes de que estará en vigor para esto. Pero no es para esto. El pasaporte sanitario de momento se aprueba para viajar. Esto simplemente no es el pasaporte COVID, nada. Esto es simplemente un código QR, la cual que es racionalizamiento de alimentos, ¿no? O sea, es una tienda que va exclusivamente con el código QR y tú solo puedes comprar con el código QR. Y ahí te dice que es lo que puedes comprar y lo que no. Es la famosa cartilla de racionamiento que se hacía antes en la época de la guerra en el siglo XX con la Segunda Guerra Mundial y la guerra civil que hubo en España y en otros países. Pues se hizo cartilla de racionamiento en papel. Pues ahora en la era de digitalización, en lugar de hacerlo en una tarjeta en papel, pues se hace, por ejemplo, en código QR, ¿no? Con el móvil o con cualquier aparato. Entonces, si tú tienes código QR entras y si no, no entras a comprar. Esto de momento se está poniendo como prueba, incluso algunas sucursales de Amazon en Estados Unidos también lo tienen. Esto es una tienda de alimentación, hasta ahora no se había hecho nunca una tienda de alimentación. Y es una prueba que están haciendo. De momento al principio todos lo ven como algo más cómodo y más de seguridad porque también se racionalizan. Esto al principio se utilizará con la excusa de la guerra para racionalizar los alimentos, pero más adelante puede ser que se use para otras cosas. Por ejemplo, decir, tú no puedes entrar si no tienes tal cosa o no tienes inoculados esos productos químicos en el cuerpo, que ya sabéis por dónde voy. Si no tenéis inoculado ciertas sustancias, si no tenéis certificado conforme tú demuestras que tienes inoculado ciertas sustancias, o no podrás aquí si no demuestras que no eres disidente político, que lo tienes de estos los papeles en regla, que no colaboras o porque has puesto algo en internet que no nos ha gustado. Puede usarse, por ejemplo, para cualquier cosa de estas más adelante. De momento se va haciendo así poco a poco. ¿Qué es lo que hace falta para imponer esto? Primeramente, eliminar el dinero físico, prohibir el importe en efectivo y hacerlo todo en digitalización. Digitalizar también el dinero, que eso es una de los planes que ya están en marcha, que es una de las cosas que también te he pensado hacer. De momento no lo pueden hacer todavía porque hay determinadas cosas que impiden hacerlo, pero para eso haría falta un reseteo mundial o algo como una guerra mundial o peligro de una guerra mundial o algo así para poder hacerlo, algo fuerte. Y entonces ya poco a poco iría entrando, primero sería racionalización de alimentos, luego sería otras cosas. Te medirían, con eso podrían saber qué has comprado y qué no has comprado, porque si tú compras con dinero efectivo no te pueden controlar, pero digitalmente sí. Entonces aquí sería, lo que pasa que todo se va haciendo poco a poco. Al igual como las máquinas para pagar ahora en el autobús, que te van poniendo las máquinas estas, que son por código QR, pero aún todavía puedes seguir usando las otras, lo van ampliando poco a poco, y de aquí a un tiempo retirarán las otras y ya será obligatorio por código QR. La tarjeta esa digital que tienen, que te contará los viajes y te descontará cuando tú pases por la de verificación, el dinero con el viaje que tú has hecho. Eso también lo tienen planeado y montado así. Luego también aquí tenemos lo del boletín oficial del Estado, en el que dice claramente esto de la... Espera, a ver si lo podemos ampliar. Aquí dice claramente... de reparto. Porque ya sabéis que ha salido una ley ahora que el gobierno puede expropiar estas leyes, vienen de Estados Unidos, porque ya sabéis que Estados Unidos fue el primer país que empezó a hacer la guerra a la agricultura porque quieren crear una escasez mundial.
y ordenaba a los agricultores destruir todas sus cosechas, ¿no? Esto ya desde el año pasado se lleva haciendo, que ordenaban a los agricultores destruir todas sus cosechas o reducir con la excusa del cambio climático y todo esto. Y aquí también han hecho una ley en la que dice que te pueden expropiar si tú no cumples ciertos requisitos. Los ciertos requisitos puede ser, incluso te pueden multar, te puedes expropiar, te pueden multar. Y como ya sabéis, la expropiación, que es una ley que existe en todos los países, desde los tiempos del Imperio Romano, que no la han cambiado porque a los gobiernos les va muy bien. Aquí te expropiaban en la época de Franco y aún siguen expropiando. La expropiación puede aplicarse a cualquier idea o ley que se le antoje al Estado, cualquier cosa que se le ocurra. Y ahora la ley sería cumplir con ciertas leyes climáticas, con ciertas condiciones, y las ciertas condiciones podrían ser estas, ¿no? La perfección de las siguientes ayudas de la política agraria, comunitaria, o sea, si tú, por ejemplo, haces todo lo que dice la ley, te darán ayuda. Si no lo haces, no solamente no te darán ayuda, sino que te expropiarán tus tierras. Y por negarte a la expropiación, si a ti te dan un tiempo para salir de tus tierras y ceder la masía o lo que tú tengas, el piso, lo que sea, y no lo cumple, ya sabes que también te pueden encarcelar por resistencia a la autoridad, por chulería al Estado y resistencia a la autoridad. Por ejemplo, a ti te expropian la casa y te dan un plazo de tiempo y tú aguantas ahí a que venga la policía a sacarte, si te ha de sacar la policía a palos te llevarán preso, evidentemente por resistencia a la autoridad, ¿no? Entonces son multas altas y luego también delito de resistencia a la autoridad si tú, por ejemplo, no abandonas las tierras, en el caso de que por ejemplo, decidan multarte y expropiarte. Aquí pone abandono definitivo del cultivo de viñedo. Prima al arranque de plantaciones de manzanos, prima al arranque de plataneras, abandono definitivo de productos de lechería, de leche, abandono definitivo de cultivo de peras, melocotones, nectarinas, sexta arranque de plantaciones de peras, melocotones y nectarinas, séptima abandono definitivo de cultivo de remolacha, azucarera, claro. Octavo, ayudas a regímenes a favor del clima y del medio ambiente. Claro, todos los ganaderos que hagan esto recibirán ayudas, pero los que no lo hagan recibirán sanciones y posiblemente se les expropie las tierras. Eso ya lo dicen bien claramente. A la disminución de ingresos de tributo. Si esto es una ley que se acaba de aprobar ahora, que ya ha entrado en vigor. Como ya sabéis. Aquí me he equivocado ahora de tecla. Y esto parece que va para adelante. Estas son leyes que vienen de Estados Unidos, al igual como las leyes como la ley que había venido, que habían dado orden de arrestar a todos los youtubers o internautas que hablaran contra la OTAN o que dieran desinformación, lo que ellos consideran desinformación, que por cierto, muchos de estos youtubers que detuvieron, que de momento son los más poderosos, los que tienen más seguidores, los que están en la cima, porque no a todo el mundo han detenido, simplemente se fijan sobre todo en los que tienen más seguidores. De momento han detenido solamente a estos, ¿no? Pero se espera que haya mucho más. Esto fue como un aviso. Muchos de ellos están ya pendientes de juicio, ¿no? Están ya pendientes de juicio de que les caiga una sentencia. De momento tienen prohibido usar según qué aparato informático difundir ese tipo de información, estén requisados los móviles. Tienen ya una querella criminal algunos youtubers. Esto es como una especie de mensaje claro que la ley te dice: nos habéis descubierto y sabéis que somos dictadores, pues esto es un mensaje para que sepáis que los que vais a desinformar vamos a por vosotros. Los que nos habéis descubierto, que somos los informadores del pueblo, es un mensaje para los informadores del pueblo, para que sepamos que si nosotros damos una información o hablamos de ciertas cosas que ellos no quieren que hablemos, van a haber consecuencias. Que ya tienen todos los medios legales para ir por nosotros. Incluso ya van a cambiar la Constitución, hay ya unas armas legales, ya han aprobado unas leyes, que será el delito de desinformación, que se te puede imputar el tema de terrorismo y pueden ir a por ti. Eso es un mensaje que están dando los gobiernos, los políticos controlados por la élite, están dando a los ciudadanos que cualquiera que diga algo en contra de la versión oficial va a ser arrestado. Es un mensaje para que los que informamos que no nos vayamos de rosita. Es un mensaje que están dando que se pretende asustar o dar miedo para que veamos que los políticos y las autoridades del Estado van en serio, ¿no? Con esto. Es simplemente una forma que es totalmente anticonstitucional porque la Constitución dice que hay el derecho a la libertad de expresión, pero ellos normalmente siempre se utiliza el tema de la seguridad nacional. Siempre cuando se recortan derechos, incluso la libertad de expresión, siempre la libertad de prensa, porque Internet no está controlado y quieren tenerlo controlado. Normalmente siempre se utiliza el tema de la seguridad nacional, ¿no? Siempre se utiliza que la desinformación pone en peligro la seguridad nacional porque estás incitando a la sublevación. Entonces siempre se utilizan esos términos delictivos
porque la sublevación, o igual con la insumisión o la sedición, sí que son delitos reconocidos en el Código Penal. Y entonces ellos van a enfocarlo por esa parte, que es desinformar, crea desconfianza en las autoridades y por lo tanto sedición o enaltecimiento, y entonces esto se va a imputar como delito de odio o de propagación del miedo y de minar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, ¿no? Entonces esto lo van a propagar como delito, van a empezar a arrestar a gente. De momento ya hay youtubers que están ya pendientes de juicio, que son estos que han arrestado. El juicio puede tardar a lo mejor un año en salir. A mí de momento no me han dicho nada. Y tal como hemos dicho, el objetivo de destruir todas las cosechas y crear una escasez es porque ellos lo que quieren es tenernos asustados y pobres también, que no tengamos apenas nada de comer, porque lo que ellos quieren realmente es que nosotros comamos insectos, larvas y gusanos, ¿no? Lo que dijeron en el Foro Económico Mundial, que la clase plebeya quieren que comamos gusanos, que comamos insectos, que los manjares solamente están acondicionados para clase alta, ¿no? para los políticos de la élite, para los que gobiernan. Entonces aquí vemos un vídeo que es de publicidad, de propaganda publicitaria de la élite. Aquí vemos una mujer, una señora mayor aquí, una señora bastante mayor, por cierto, que dice que tiene mucha hambre y que ve una lombriz y de repente se agacha y se come la lombriz, ¿no? Es una publicidad, es un vídeo hecho por la élite, por una de las mujeres pagadas por la élite, para difundir el tema de que comer gusanos es bueno, que tenemos que ir acostumbrándonos a comer insectos, porque insectos va a ser el manjar del futuro. El tema de los insectos va a ser el manjar del futuro, porque los insectos es lo único que con el calentamiento global va a aumentar mucho más, porque los insectos es lo que más se reproduce y es más difícil que se extinga, y también hacemos un favor al medio ambiente si en lugar de matar tantos animales y comer tanta carne, pues comemos insectos y la carne queda reservada, la carne y los manjares queda reservada para la clase plebeya, ¿no? Lo que es el marisco y todo eso. Ellos lo que quieren, nosotros comamos solamente vegetales e insectos. Ya lo dijeron claramente que la clase plebeya, Klaus Schwab, el neonazi ese del Foro Económico Mundial, que su padre era de las SS, ya dijo claramente que la clase plebeya tiene que comer insectos. Y es una publicidad que dan porque nos quieren pobres y sin nada, para que poco a poco nos vayamos acostumbrados a comer insectos. De hecho, lo están introduciendo ya en algunos alimentos. En los ingredientes, detrás, en los ingredientes de lo que pone en cada alimento que tú compras, te lo ponen de una cierta manera que tú no lo sepas, como si fuera un aditivo, te lo ponen con un nombre de aditivo, pero en realidad hay muchos aceites y cosas que ya está hecho con esencia de larvas y otros insectos, ya, para irnos acostumbrando al paladar a comer insectos. ¿Sabes? Nos quieren llevar a ese nivel, al nivel de escasez alimentaria, racionamiento de alimentos, comer insectos. Y aquí en este otro vídeo vemos un dron, no es un ovni exactamente, parece un ovni pero no lo es. Es un dron creado con tecnología, se podría decir casi alienígena, o parecida, más o menos, que consiste en crear un falso avistamiento ovni. Los hacen en forma de nave espacial, porque con esto es con lo que podrían crear también falsos avistamientos ovnis, hacernos creer incluso que hay una invasión extraterrestre. O hacer creer al enemigo, si se usan en una guerra, hacer creer al enemigo que son naves de origen extraterrestre cuando son fabricadas. Estos son los primeros ovnis fabricados aquí en la Tierra. Bueno, los primeros en realidad fueron los que fabricó la Alemania nazi, que también tenía esta tecnología para fabricar naves en forma de platillo volador. Y esta tecnología se ha hecho con tecnología dron. Esto es un dron en forma de platillo volante, ¿no? Se ha hecho con la tecnología dron para... Con esto podrían colárnosla perfectamente, con el tema está haciéndonos creer que viene una invasión alienígena o algo así. El proyecto Blue Beam, ese que dicen que pueden fingir que pueden estar preparando en fingir una extraña invasión alienígena. Y aquí Biden, que quiere restablecer de nuevo las mascarillas faciales y el distanciamiento social para los no vacunados. Luego aquí tenemos un extraño caso, la Mari Carmen, la ventríloca de esta España, Mari Carmen y sus muñecos, como ya la conocéis todo. Había José Luis Moreno y luego también había la Mari Carmen. Hombre y mujer, o sea, uno era un hombre y otro era una mujer, que eran los dos ventrílocos más famosos que tenemos aquí. Pues curiosamente ha muerto, ha fallecido de forma muy extraña, como si hubiese dado un infarto o algo así, y de repente al levantarse cayó.
Y según dicen que ciertamente antes había hablado algo mal del Club Bilderberg, una semana antes de que esto le pasara había dicho algo, y se sospecha que podía haber sido suicidada, ¿no? Para así decirlo. Porque como ya sabéis, existe una arma química que incluso puede ser disparada con un dardo a distancia, que la tienen también los rusos, que es probablemente la que utilizaron contra Rubalcaba cuando habló contra el independentismo catalán, que dijo de meter mano dura a los independentistas, porque ya sabemos que Rubalcaba era uno de los pocos políticos de Franco que quedaban aún todavía en el PSOE. Pues ya sabéis que el PSOE antes estaba junto con la Falange en la época de Franco para que no los ilegalizaran. Y Rubalcaba era uno, junto con Alfonso Guerra y otros, era uno de los pocos políticos de estos fachas que quedaban. Y él decía de poner mano dura a los independentistas, ¿no? Entonces, pues solo por decir eso, pues al poco de decir eso fue ejecutado. Luego otra del PP también cayó por el mismo. Se sospecha que podría haber sido... son rumores, puede ser conciencia, casualidad y que sea algo natural, o puede ser que haya sido eso. No doy nada por eso, yo no aseguro nada, no vaya a ser que nos vayan a censurar. De momento no aseguramos nada, pero podría ir por ahí el asunto, porque poco antes había hablado y es demasiado sospechoso que pocos días o una semana después de haber hablado de esto, le pase esto. Cuando era una mujer que tampoco era tan mayor, estaba más o menos sana. Era mayor ya porque supongo ya debe tener unos años, porque hace ya muchos años que actúa esta mujer. Ya era madurita antes, tendrá unos 70 y pico así, pero no era tampoco tan mayor para morir. Ha sido un infarto cuando estaba tan sana. Pero a veces pasa, a veces la gente está sana y de repente... Pero claro, como sabemos que existen esas armas químicas. Luego, mira cómo los gobiernos incendian nuestros bosques para después acusarnos del del calentamiento global. Estos son los incendios que están habiendo en Canadá, que están empezando a quemar bosques, esto ya lo sabemos, que los gobiernos incendian los bosques. Y luego aquí el tema este de la identidad digital obligatoria, que los bancos quieren imponer a través del banco la identidad digital. Más o menos como lo que hemos comentado antes, la identidad digital para entrar en tiendas, pues los bancos también pedirán una identidad digital. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Porque esto es previo a cuando todo el dinero sea digital. Y aparte que desde un principio, si a ti, por ejemplo, te pide una identidad digital, pues a ti, por no cumplir ciertos requisitos, te podrán bloquear la cuenta, impedirte sacar dinero o impedirte gastar, ¿no? Y cuando el dinero sea todo digital, aún todavía te joderá más porque no podrás sacar dinero suficiente antes de que salga la ley, ¿no? No podrás sacar dinero suficiente porque el dinero en efectivo ya no valdrá, será todo por créditos. Y entonces si tú no te comportas bien con el Estado, viene a raíz de esto. En principio todo es más control para que no defraudes Hacienda, para verificar que tu dinero viene de sitios seguros, para que no se hagan transferencias en sospechosa entre cuentas. Vale, en principio todo bien, lo de la identidad digital, pero ellos te lo muestran solamente como una herramienta de control para evitar la ciberdelincuencia, ¿no? Para evitar, por ejemplo, las transferencias o el fraude de Hacienda, que tú cobres de otros sitios. Y entonces quiere que tengas una identidad digital en los bancos. Identidad digital ya sabe qué es, ¿no? Datos biométricos. Datos biométricos hasta ahora es voluntario porque en la aplicación del banco también te lo pide si quieres activar tus datos biométricos o no, pero más adelante será obligatorio. Entonces se pide una identidad obligatoria. Esta orden viene de la ONU, más bien de Naciones Unidas. Esta orden viene de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, que ya sabemos que está controlada por la élite anglosajona yanqui, por el poder. Y luego hay el despliegue militar en calles de Estados Unidos y Canadá, que esto ya lo hemos hablado, que es como si estuviesen preparando para la guerra. Evidentemente está claro que si con Rusia ya lo han intentado, con el golpe de Estado, no se sabe si ha sido algo preparado, si ha sido una jugada maestra de Putin después, porque tal vez estos son los soldados desplegados en Rusia para hacer frente al movimiento Wagner, al comando Wagner que había sido subvencionado por la OTAN para hacer el golpe de Estado, para tratar de sacar a Putin. También había rumores que se planeaba también un golpe de Estado contra Lukashenko en Bielorrusia, que ya sabemos que esa se la tiene más jurada porque fue uno de los primeros países que se no aplican las normas. Rusia aplicó algunas normas, pero tampoco aplicó muchas normas de esto, de lo de la pandemia. El único país que aplicó las normas más duras de los que no están dentro del tema este de la OTAN y todo esto fue China. Ya sabemos que China hay una dictadura comunista. Pero en todos los demás países pues aplicaron más o menos las normas. Y con respecto al tema de la guerra de Ucrania, como que están interviniendo ambos países, tanto Rusia como Bielorrusia, pues quieren derrocar para evitar entrar en una confrontación más abierta con Rusia y que se convierta en una guerra nuclear, pues ellos quieren tratar de evitar de gastar todas las opciones, ¿no? Ellos prefieren agotar todas las opciones que haya dentro de la guerra híbrida. Si, por ejemplo, pueden hacerlo
comprando a una parte del ejército, a un comando de allí dentro, ya más a más de meter otros mercenarios, para intentar provocar un derrocamiento, aunque acabe en una guerra civil o lo que sea, provocar ahí una guerra civil para que salte Putin. Pues entonces, lógicamente, aunque Putin sepa que es algo organizado desde fuera, lógicamente, como los que están atacando son soldados de su propio ejército que se rebelan, él no puede atacar a la OTAN porque no tiene pruebas para confirmar que es la OTAN, ¿no? Porque no están atacando a la OTAN, están atacando en su propio territorio pero contra bandera. Eso es precisamente lo que se llama forma encubierta. La guerra encubierta, ya sabéis que se puede hacer organizando sediciones, revueltas, golpes de Estado en muchos países para derrocar gobiernos, que es lo mismo que se consiguió en Ucrania y se va a intentar ahora hacer en Rusia para tratar de evitar la guerra. Que esto no funciona, que parece que no ha funcionado porque Putin y desde Bielorrusia, el Lukashenko de Bielorrusia, se ve que el comando tenía de Bielorrusia, junto con un pacto que hicieron con Putin, decidieron, a lo mejor les preguntan cuántos han dado para que hagáis esto, porque claro, ellos pusieron la excusa de que estaban hartos de la guerra, que esta guerra es injusta y se han dado cuenta que hay que derrocar a Putin y todo esto, pero lógicamente un comando que hasta ahora luchaba en Ucrania, que de repente se rebelen, digan que ya están hartos de la guerra y vayan a por Putin, significa que alguien les ha dado mucho dinero. Y claro, los únicos que pueden subvencionar mucho dinero son BlackRock, que es la gran corporación más oficial que hay en Estados Unidos, que trabaja más con el gobierno federal de Estados Unidos. BlackRock es el que controla todo. Pues ya, como ya habéis oído hablar alguna vez de BlackRock, BlackRock es la que controla todo y es la que trabaja más directamente con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque ya sabéis que esto es un nuevo orden mundial corporativo. Las corporaciones en Norteamérica tienen un gran poder. Estados Unidos, por eso decimos que es la Gran Babilonia, porque Estados Unidos controla todo sin ser un gran imperio, porque no le hace falta invadir y conquistar nada. O sea, solamente invade y derroca los gobiernos que le hacen sombra. Pero Estados Unidos, en realidad, sin ser un gran imperio, es como si lo fuera porque controla a través de grandes corporaciones y otros gobiernos periféricos que están infiltrados en varios gobiernos, incluso de políticos infiltrados, controla todos los países del mundo. Y todos los países adoran a Estados Unidos, ¿no? Lo siguen como ejemplo de la democracia. Y entonces BlackRock, a través de BlackRock, que es la empresa que precisamente más utilizan ellos, la gran corporación más utilizan ellos, para infiltrarse en todo el mundo y controlarlo todo, y son el movimiento empresarial y sociopolítico más importante y millonario que hay, y que pueden subvencionar este tipo de revueltas, pueden pagar millones, porque ya sabemos que los Wagner principalmente forman parte del ejército, es como el comando nazi Azov en Ucrania, ¿no? que no son del ejército, no forman parte directamente del ejército, pero sí indirectamente. Es un comando aparte, que son mercenarios neonazis, que como el gobierno que hay también es un poco neonazi, pues trabajan para el gobierno, para los militares del gobierno, pero no forman parte del ejército. Pues esto es lo mismo. Los Wagner es un movimiento que es más bien mercenarios. Y los mercenarios, ¿para qué trabajan? ¿Por qué trabajan especialmente? Por dinero, ¿no? Porque les pagan dinero. Entonces, lógicamente, trabajarán a favor del mejor postor. Si, por ejemplo, la OTAN, Estados Unidos y la OTAN les paga una gran cantidad, por mucho que ellos, por muy patriotas que ellos sean y por mucho que ellos defiendan a Putin, si ya están también un poco cansados de la guerra y todo, pues dirán, bueno, vamos a por Putin, o sea, si nos dan mucho dinero, nos ofrecen mucho dinero y además por derrocar a Putin nos prometen que a nosotros no nos van a jugar ni nos van a hacer nada, sino que nos darán un puesto muy importante en el ejército, una vez pongan el gobierno títere que a ellos les conviene, para evitar la guerra con Rusia, pues entonces para evitar una guerra mundial vamos a derrocar a Putin, vamos a hacer la jugada de la OTAN y vamos a ser compensados, ¿no? Pero ¿qué pasó aquí? Que igual a lo mejor Putin, como ya se conocía esta jugada, ya sabía que eso podía pasar, pues ya estaba advertido, él movió otras fichas por otro lado y consiguió llegar a un acuerdo, consiguió mover fichas junto con el gobierno de Bielorrusia, que ya sabéis que forma parte de la alianza con Rusia, llegaron a un acuerdo. No sé si les ofrecieron más dinero, no sé qué ocurrió, seguramente les debieron ofrecer mucho más, les debieron ofrecer otras condiciones, y de repente se dieron media vuelta cuando ellos estaban camino a 200 kilómetros de Moscú, del Kremlin, se dieron la vuelta y dijeron, no queremos derramamiento de sangre, no queremos una guerra civil en nuestro territorio y no lo hemos pensado mejor y vamos a aceptar las condiciones que nos han dado aquí. O sea, eso significa que Rusia y Bielorrusia han negociado con ellos y de momento han conseguido pararlo. Intentarán más revueltas, eso sí, pero si no consiguen, por las buenas, la Tercera Guerra Mundial ya está desde el 24 de febrero de 2022, desde que se inició la invasión a Ucrania. Eso ya lo sabemos bien claro porque los Illuminati utilizan también la numerología y lo tienen preparado en torno a estas fechas, entre el 2022 y 24 de 2026 más o menos. Entonces la guerra nuclear podría empezar entre 2024 y 2026, cualquiera de estos años. También puede empezar un poco antes de acabar este año, depende de cómo se líe un poco la cosa.
Pero este año yo creo que lo van a seguir intentando con más incursiones de estas, intentar derrocar con otra bandera que no sea la de la OTAN, o con soldados de la OTAN camuflados para que Rusia no pueda decir que es la OTAN y declarar la guerra a la OTAN al ver que les están atacando. Atacar dentro del territorio, pero con revueltas, o sea, de forma que sea como si fuera el mismo pueblo o el mismo ejército que se rebelase contra el Kremlin, ¿no? Para que no parezca tanto que es una invasión. Y en cierto modo sería una invasión, pero orquestada desde dentro. Para atacar a Rusia lo están intentando más o menos por ese modo. Es que ven que ese modo no lo consiguen de ninguna forma, pues evidentemente, mal les pese, aunque también les jode a ellos un poco los intereses, pues tendrán que ir a la guerra nuclear. Que es lo último que pretenden ellos hacer, precisamente porque a la élite, según como una guerra nuclear tampoco le interesa mucho, por muy limitada que sea, porque también jode sus intereses. Pero claro, al mismo tiempo también sería un poco para acelerar el tema económico, sería para acelerar el tema de la caída del reset económico, para poder ya eliminar el dinero físico y todo eso. Con la crisis que crearía sería más fácil eliminar el dinero físico. Luego hay otras opciones, luego repasemos los motivos que podrían usar para desencadenar esta guerra. Aquí vemos soldados patrullando por las calles para defenderse del grupo Wagner. Esto fue el fin de semana pasado, ya cuando Wagner parecía que iba a atacar. Pues las falsas banderas que podrían utilizar podría ser, lógicamente, un ataque nuclear de baja intensidad a Ucrania para acusar a Rusia de haber usado armas nucleares tácticas, de estas que son de baja potencia, o bien un ataque a la central nuclear de Zaporilla, que eso ya se hablaba el año pasado, desde el año pasado está rodeada esta central nuclear, se hablaba pero no llegó a hacerse, pues lo están aplazando este ataque de falsa bandera. Pero hace poco Zelensky volvió a repetir otra vez sobre las supuestas amenazas de Rusia de utilizar armas nucleares tácticas contra Ucrania si ve difícil ganar la guerra, o incluso de hacer un ataque a la central de Zaporilla. Y la OTAN volvió a repetir, al igual como dijo el año pasado, que tanto si a Rusia se le ocurre hacer un ataque con armas nucleares tácticas como si se le ocurre algún otro tipo de ataque nuclear, como volar a la central nuclear de forma que se dispersa radioactividad, sería considerado igualmente un ataque nuclear y por lo tanto la OTAN se vería obligada a intervenir. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es muy sospechoso y lo que hace sospechar que se está preparando ya un posible ataque de falsa bandera para poder acusar a Rusia. Puede ser por la parte de la utilización de alguna arma nuclear táctica, de esa de baja potencia, como la que se utilizó en el puerto de Líbano en 2020, o puede ser también que sea mediante un ataque a la central nuclear que libere mucha radioactividad, que contamina zonas de radioactividad, que eso la OTAN también dice que lo consideraría como un ataque nuclear, aunque no sea con armas nucleares, porque un reactor nuclear pues haría más o menos lo mismo como Chernobyl, puede contaminar mucho más que una bomba nuclear, ¿no? La explosión de un reactor nuclear puede ser peor que una bomba nuclear en cuanto a radiación, o también por la utilización de una bomba nuclear sucia, de esas que son solo radioactivas. Cualquier motivo de esto sería el motivo que justificaría a la OTAN entrar en guerra. Y por eso es muy posible que ya lo estén preparando para antes de acabar este año, para empezar el próximo. Podría ser más probable entre el 2022 y 2026 que sería todo, pero empezaría a complicarse ya el 2024 o por ahí. Pero todo dependerá, pueden acelerar los planes, porque claro, tener en cuenta que la élite va modificando, cambiando o acelerando planes según ellos vayan viendo. Pues claro, lo del recorte de esas libertades, o si nos volverá a encerrar a todos, o declarar el estado de excepción esta vez y declarar la ley marcial a nivel mundial, eso pueden hacerlo sin necesidad de una guerra, pueden hacerlo con cualquier otra falsa bandera, ¿no? Pero tanto para imponer una dictadura como para iniciar, o sea, para cambiar las leyes e imponer una dictadura como para iniciar una guerra, siempre hace falta un ataque de falsa bandera, hace falta algo que lo justifique. El por qué hay que cambiar esas leyes, el por qué hay que quitar derechos, que por cierto ya se están barajando ante las situaciones de crisis que vimos, la posibilidad de revisar las constituciones y quitar algunos derechos. Claro, aquí el problema, hablando de derechos, el problema está de los derechos, que en la Constitución reconoce derechos, pero no los reconoce como propios, como el derecho legítimo. Está hecho de forma que nosotros tenemos unos derechos y unas obligaciones, porque el Estado nos los da y nosotros a cambio tenemos que cumplir esas obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando no cumplimos cualquier obligación que nos imponga el Estado, o en cualquier caso de emergencia o lo que sea, el Estado se reserva a la autoridad de suprimir esos derechos. Y por eso no hay ninguna ley que proteja los derechos, no hay ninguna ley que asegure o que te fije, o sea, que te dé esa seguridad, ¿no? que blinde los derechos. O sea, tenemos derechos, pero no hay ninguna ley que los blinde. ¿Por qué? Porque la Constitución tampoco los protege exactamente. Las Constituciones ya están hechas de forma para poder imponer más fácilmente una dictadura, que es como se impone precisamente pues con un ataque de falsa bandera, como hizo Hitler en Alemania para derogar los derechos constitucionales, acusando a los judíos y
y, y declarar ya un estado de excepción permanente y derogar todos los derechos, alegando que estábamos en guerra. Pues es más o menos algo así. Solamente hace falta algo así para que se deroguen los derechos constitucionales. Y eso puede ser a nivel mundial esta vez. Pues esta vez el Cuarto Reich viene a nivel mundial. Claro, depende de que Rusia, de que Putin no caiga y se sustituya el régimen tanto en Bielorrusia como en Rusia. Depende de la caída de Putin, de que se establezca más rápidamente el Cuarto Reich o no. Lo que sí que está claro que a la guerra va a ir porque Estados Unidos quiere ir a la guerra. Están perdiendo ya bastante protagonismo y el poder del dólar, el poder económico también lo están perdiendo. Y tienen que ir a la guerra sí o sí. Porque Rusia es un gran inconveniente, aunque Rusia también forma parte de la élite, es la otra élite de Oriente y es un gran inconveniente porque ellos persiguen otros planes. Es un gran inconveniente a la hora de imponer el Cuarto Reich, porque incluso han destruido muchos de los laboratorios de armas químicas y biológicas que hay en Ucrania, patrullados por los nazis, que están apoyados por la OTAN, que es con lo que pretenden crear las nuevas pandemias. Bueno, Estados Unidos tiene laboratorios por todas partes del mundo, pero precisamente en Ucrania es donde estaba la central de todos esos laboratorios, ¿no? Están poniendo muchos impedimentos y claro, esto es lo que puede hacer, precisamente que precipite los acontecimientos hacia una guerra. Por eso, porque tampoco sabemos si es exactamente que solo pretenden asustarnos y luego se van a echar atrás y no van a lanzar las bombas atómicas, o se esperan lanzarlas en 2026, o si las van a lanzar antes, eso no se sabe. Lo que sí que está claro, y estoy remarcando, no de la misma manera, porque muchos dicen no se ha cumplido nada de lo que dijiste la otra vez, pero no de la manera que dije la otra vez, porque la otra vez también parecía que se iba a cumplir, pero lo que sí que yo he dicho desde un principio es que es entre estos años, entre 2022 y 2026, porque yo también dije que tanto podía ser todo, que se llegara todo dentro del mismo año 2022 o entre 2022 y 2023 y luego ya fuéramos a la guerra nuclear, como puede ser que lo vayan alargando y lo vayan escalando poco a poco hasta el 2025-2026 y entre esos años sea cuando escale a nivel nuclear. Lo que sí que está claro que tiene que ser entre estos años, pero nunca he dicho ni que vaya a ser inmediatamente ni tampoco que no lo vaya a haber. La guerra nuclear la tenemos asegurada. Sigo manteniéndome lo mismo, aunque no se haya cumplido en el momento que yo lo he dicho, pero sigo manteniendo lo mismo, que la guerra nuclear está asegurada. ¿Cuándo? Eso no se sabe, porque yo también dije que también podía ser que lo fueran aplazando. Porque ellos antes van a agotar, que eso lo he dicho en otros anteriores vídeos, que van a agotar todas las opciones que tienen. Digamos que ellos van a intentar agotar todas las opciones que ellos tengan de guerra híbrida, ¿no? Van a intentar agotar todo antes de llegar a la guerra nuclear, porque tampoco les interesa llegar tan pronto a la guerra nuclear. Luego aquí tenemos una nueva noticia: el crecimiento del hielo en el Ártico impide la navegación de los rompehielos rusos. Ya sabéis que debido al calentamiento hay zonas que se están calentando, por ejemplo la zona tanto del Polo Sur como del Ártico. Ahora en el Polo Sur se ha cerrado el agujero de la capa de ozono, pero se calienta el Ártico, pero hay zonas del Ártico que están en aumento. Esto es debido al movimiento del vórtice polar, al calentarse que se va moviendo. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto del calentamiento global que estamos teniendo como consecuencia de la actividad solar, que va a un aumento, puede hacer que también vayamos hacia una glaciación poco a poco, ¿no? Lenta y progresivamente. Aquí en España se sigue notando aún todavía, porque aquí estamos más al sur, por eso el calentamiento lo notamos más aquí. Aquí seguirá haciendo mucho calor, pero otros sitios se irían enfriando. Está aumentando cada vez más el hielo. Por unos lados se derrite, pero por otros parece que va en aumento. Y no se sabe ahora si es que nos estamos calentando o nos estamos enfriando, pero todo parece indicar que sí, que nos estamos calentando, pero que esto está provocando un ralentizamiento de las corrientes atlánticas que está haciendo que el hielo aumente. Y por eso los rusos y todos los que van por el Ártico ahora tienen que usar unos rompehielos mucho más potentes para poder cruzar, porque está aumentando el hielo. Por algunas zonas se derrite, pero por otras aumenta. Ese es el problema que está viendo ahora, debido a lo de la inversión de las corrientes atlánticas, que ya lo hemos comentado en otros vídeos anteriores. Pero claro, esto es un proceso lento, no lo vamos a notar ahora. Luego también hay el tema del movimiento LGTBI, que como ya sabéis que uno de los objetivos de la élite es, a través con la excusa del movimiento LGTBI, uno de los objetivos que tiene la élite es legalizar la pedofilia, y están habiendo ya muchos movimientos de gente que pretende legalizar la pedofilia, y se han puesto un grupo de pedrastas o pedófilos completamente desnudos en la puerta de un colegio delante de los niños, enseñando sus partes íntimas, mostrando aquí sus partes íntimas, reivindicando el derecho a la pedofilia como un, digamos, ¿cómo se llama?,
como una condición más sexual, ¿no? Como una orientación sexual más, al igual como si eres lesbiana o homosexual o eres bisexual, ¿no? Pues ellos quieren que se reconozca como una orientación sexual más, que es algo totalmente natural, y para eso se han puesto completamente desnudos delante de menores en un colegio. Esto es otra de las burradas más que tenemos por aquí de lo que es la ley esta LGTBI, de que pretenden usar esta ley para... Porque ya sabéis que muchos políticos de la élite son pedrastas, que por cierto, esto por aquí no se puede decir, pues me censuraron un vídeo en el que acusaba a políticos de pedrastra, no se puede nombrar tampoco mucho por aquí, pues este vídeo es para YouTube, aunque lo subiremos también a BitChute, a la plataforma BitChute. Bueno, y ya nada más por hoy, lo único que vamos a seguir informando de todo lo que vaya saliendo, conforme vaya saliendo, porque sabemos que la situación de momento por ahora está bastante complicada, sobre todo con el tema de la guerra. Luego también hay el otro tema en Kosovo que también se está volviendo a complicar porque los kosovares que están matando a serbios-bosnios, a serbios de esa zona, está pasando exactamente lo mismo que pasaba en Ucrania, que los nazis ucranianos masacraban a los prorrusos hasta que Rusia se ha hinchado los cojones y ha intervenido, y ahora Serbia también se está hinchando los cojones y es muy posible que vuelva a intervenir otra vez en Kosovo y trate de quitarles la independencia para preservar la identidad de los serbios, ¿no? para proteger a los serbios que hay ahí. Y la OTAN ya ha amenazado que si interviene Serbia, intervendrá. Pero como ya sabéis, ahora Serbia, desde que ya no está en guerra, desde que se firmó el Tratado de Paz, ahora sí que han entrado en el pacto de Rusia con Bielorrusia, con el Putin. Con Boris Yeltsin no entraron porque Boris Yeltsin, como aún estaban en guerra con la OTAN, dijo que ni hablar, que mientras estaban en guerra no, pero ahora con el Putin sí que han firmado este pacto de Rusia con Bielorrusia, y lo cual, si sería la guerra de Kosovo y la OTAN ataca a Kosovo, aunque no ataque a Bielorrusia ni a Rusia, Bielorrusia y Rusia se verían obligadas a intervenir también contra la OTAN por Kosovo, por Serbia. Esta vez sí que se verían intervenidas si la OTAN ataca, si Serbia ataca a Kosovo y la OTAN ataca a Serbia. Esta vez sí que se podrían ver obligados los rusos a intervenir contra la OTAN por Serbia, cosa que en el año 1999 no hicieron, no dieron la cara por Serbia, porque no querían una guerra mundial tampoco, pues esta vez sí que se verían arrastrados al conflicto. Entonces las cosas se están poniendo muy chungas y como ya sabéis, ya incluso están preparando trajes nucleares, además de que se ha desplegado el ejército en las calles, tanto en Rusia como en Rusia también por miedo a un posible golpe de Estado que ya se está fraguando. De momento está salido falluto, pero ya veremos si lo intentan otra vez, probablemente lo intenten otra vez. Y en Estados Unidos porque están preparándose como si estuvieran preparando por una ley marcial. Luego también estamos viendo saqueos. También hay noticias sobre saqueos que nos indican por ahí en Gran Bretaña, en Francia y en otros países. Bueno, en Francia también por las protestas que han habido por el asesinato a manos de la policía de un hombre que se ve que se negó a pasar un control y le dispararon y le mataron. Y en Francia ahora salían también protestas por esto, pero aparte de esto, también está habiendo saqueos ahí, pero ahí porque hay protestas, pero incluso en otros sitios donde no hay protestas, en Estados Unidos y en Gran Bretaña también están habiendo saqueos de gente que con la crisis no tienen dinero para comer y entonces van a la tienda y roban y no pueden hacerle nada porque hay tanta gente que la policía no puede hacer nada, ¿no? Dice, bueno, coged lo que queráis, ¿no? Mientras no haya violencia, mientras no uséis la violencia, da igual, ¿no? Eso lo vamos a empezar a ver en otros sitios porque cada vez hay más pobreza, más gente que no puede, porque el objetivo de la élite, ya como ya sabéis, es empobrecernos a todos. Y va a haber cada vez más gente que en vez de comprar vaya a las tiendas a comprar de gratis, ¿no? A robar, a coger cosas y llevárselas. Porque la gente tiene que comer, si no puede comprar, pues roba, evidentemente. Ya por aquí se encontramos noticias más interesantes aquí en Twitter, de lo que la gente publica más o menos. Aquí a veces se encuentran cosas interesantes porque como esos vídeos que hemos dicho antes ya de gente que está saqueando las tiendas, que lo hemos visto ya en varias ocasiones. Todo esto va a llegar a todos sitios prácticamente. Y entre esto y otras cosas que van sucediendo, incluso sin necesidad de tener que desencadenar otra pandemia, que muchos afirman que será así porque así nos podrán aplicar la nueva ley esa de la OMS, esa que han dicho ahora, que por eso están acelerando los planes. Claro, cuando está acelerando los planes por algo será, pero a lo mejor igual no lo hacen hasta de aquí a unos años, ¿no? Más que por una nueva pandemia o por una nueva emergencia sanitaria o cualquier otra emergencia, podría ser también parte de esto. Aparte que ya sabemos que las élites también manejan o subvencionan también otros grupos subversivos, que violentos, para
para crear violencia a las manifestaciones, para justificar luego estados de excepción o lo que sea. Bueno, ya sabemos que puede ir por ahí el tema. Incluso se dice que Francia podría estar al borde de la ley marcial y la guerra civil por estos saqueos que están habiendo. Y esto también es exhibicionista, esto también... Aquí tenemos otro vídeo de pedófilos que pasean desnudos por la calle delante de niños para mostrar su reivindicación de pedófilos. Intenté a ver si había algún vídeo de estos. Están en varios sitios. Igualmente, de todas formas, de lo que nos pasan por Telegram, nosotros vamos a ir subiendo vídeos aquí. También ahora estamos en TikTok. En TikTok, por cierto, ya nos han censurado algunos vídeos de los que nos pasan, de estos cortos que nos pasan por Telegram. Pues ya sabéis que la censura ha llegado ya a TikTok hace poco, porque aquí se establecen los filtros de la Unión Europea. Tenemos ya 3 advertencias, la próxima año se empieza a penalizar. Lo que pasa es que en TikTok, como la censura es menos flexible, acá que es mucho más dura, y los algoritmos detectan enseguida cualquier cosa, pues normalmente hace falta acumular una cierta cantidad de penalizaciones, o sea, de censuras para que te empiecen a penalizar y te cierren luego la cuenta, ¿no? Para que te bloqueen la cuenta definitivamente tienes que cometer unas cuantas infracciones. No es como aquí en YouTube, que a la tercera ya, la primera es advertencia y luego a la tercera ya te pueden cerrar. Bill Gates libera mosquitos contaminados para crear nuevas pandemias, esto ya lo sabemos. Bueno, de momento ahí lo dejamos. Ya sabes que puedes seguirnos también por Twitter. Y luego en Bichute podéis colaborar también económicamente por la plataforma Bichute. Nos vemos de aquí a unos días. Esperemos en cuantas semanas más a ver cómo va el tema y os voy comentando.